Bien, pues vamos a comenzar. Quiero realmente compartir en esta hora un tema acerca de una gran necesidad, eh, acerca de hombres del reino de Dios, hombres que honran y glorifican a Dios. Acabamos de llegar de España y una de las cosas que pude ver es la gran necesidad de hombres que se levanten en el día de hoy para servir al Señor. Y este es uno de los clamores que me gustaría que al terminar en este tiempo de meditación podamos orar. Y vamos a comenzar orando. Padre nuestro que estás en el cielo, te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me das de estar aquí, Señor, con el fin de alabarte, glorificarte, y quiero rogarte, Señor, que pues esto que vamos a meditar, que vamos a, Señor, a platicar, que sea de bendición y de en verdad, un instrumento usado, Señor, para que tú, Señor, toques las vidas, los corazones de cada uno de nosotros como varones, y que, Señor, tú levantes hombres del reino, hombres de Dios, hombres, Señor, que glorifican tu nombre en todo lo que hacen. Es mi oración, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, un hombre del reino es la clase de hombre que cada mañana cuando pisa el suelo, el diablo dice: ¡ay caray! Ya se levantó este hombre. Cada día cuando un hombre del reino sale de su casa, el cielo y la tierra y el infierno se dan por enterados. Cuando protege a la mujer que tiene bajo su cuidado, poco puede hacer ella por resistirlo. Sus hijos lo miran con confianza. Los demás hombres ven en él alguien a quien imitar. Su iglesia recurre a él en busca de fortaleza y liderazgo. Es un protector de la cultura y un campeón de la sociedad en no dejar pasar el mal, en dar la bienvenida al bien. Un hombre del reino comprende que Dios nunca dijo que la vida en santidad sería fácil. Él solamente dijo que valdría la pena. Es como un jugador de fútbol que sale del túnel del campo de juego. Así comienza cada día un hombre del reino. No solo sale al campo en una explosión de fuego, sino también domina la oposición que se levanta contra él. Un hombre del reino apunta directamente a un único propósito: promover el reino para el mejoramiento de aquellos que están en él, lo cual glorifica al rey, y cumplirá este objetivo a cualquier costo personal. Y bueno, como un capellán de los Dallas Cowboys, tanto en años recientes como en la cima de los años de Tom Landry, ha habido numerosos juegos en la Liga Nacional de Fútbol Americano de la NFL. También jugaba al fútbol americano todas las noches y fines de semana, prácticamente desde que gateaba hasta que una lesión en la pierna necesitó cirugía, acabó con el juego de este hombre. Sin embargo, independientemente de cuántos partidos haya jugado, jamás se escuchó que un jugador se quejara de que los rivales fueran demasiado duros o de que la meta fuera demasiado difícil de lograr. Cualquiera que haya jugado alguna vez o que haya seguido el fútbol americano sabe que la victoria no llega solamente porque uno la desee. La victoria se gana únicamente con su sudor, con agallas y sangre. Cuando las 3/4 partes del juego han dejado sin aire a los jadeantes pulmones de los delanteros y estropeado los cuerpos de los que llevan o persiguen la pelota y torturado las mentes y los músculos de todos los involucrados, a menudo el triunfo llega solo mediante una total determinación. Les llega a ellos que saben que el agotamiento es simplemente una palabra y que el propósito es mucho más grande que el dolor. Hay un tercer equipo. El fútbol americano es un deporte masculino. Nadie lo duda, es lo más parecido que hay en nuestro país a una batalla organizada de gladiadores.
En él, la presión, la fuerza y el poder se fusionan con precisión y destreza, mientras dos equipos se enfrentan en un despliegue épico de fuerza y de voluntad. No obstante, a diferencia de la mayoría de las batallas y de la mayoría de las guerras, hay un tercer equipo en este conflicto. 3 equipos salen al campo. De hecho, este tercer equipo está intrincadamente involucrado en todos los aspectos de la lucha que lleva a la declaración de un vencedor. Quizá usted nunca haya notado que hay 3 equipos en el campo de juego, pero le aseguro que se habría dado cuenta si el tercer equipo no hubiera aparecido, porque sin ese tercer equipo habría caos en el campo, habría confusión en la confrontación. De hecho, no habría manera de jugar al fútbol tal como lo conocemos. Esto se debe a que el tercer equipo es nada más ni nada menos que el equipo de árbitros. Los árbitros son únicos en cuanto a que su máxima responsabilidad no es para con los equipos que están en el campo, ni para alistarse con los planes de los jugadores. Las obligaciones de los árbitros no tienen que ver con los que están en la lucha, ni siquiera con los que observan cómo se desarrolla la misma. Su responsabilidad, así como su lealtad, pertenece a un reino llamado la NFL. Este reino supera, prevalece y decide por encima de todos los demás. Los árbitros han recibido un libro de la oficina de la liga. Tienen su propio libro con las directivas, pautas, reglas y regulaciones según las cuales tienen que mantener los acontecimientos en el campo de juego. Mientras que ambos equipos están constantemente tiroteando o tironeando a las oficinas para que tomen partido por alguno, canten penales o aprueben jugadas, el equipo de los árbitros debe dar directivas acordes al libro de su reino, en vez de hacerlo según sus preferencias o emociones personales. Cada decisión tomada por cada persona en este tercer equipo debe estar de acuerdo con las directivas del libro que tienen. Su obligación es seguir ese libro que viene directamente del presidente de la liga, quien ha delegado autoridad en ellos. Si en alguna oportunidad un árbitro toma una decisión que favorece a alguno de los equipos o a un jugador en particular por causa de la presión de la gente, por influencia de los jugadores o del equipo técnico, o simplemente por preferencias personales, y dicha acción no se atiene al libro, ese árbitro perderá. Inmediatamente perderá el apoyo no solo de la oficina de la liga, sino también del presidente. Si el punto de vista de un árbitro invalida el punto de vista del libro, suplantando al reino en el cual está en última instancia comprometido, el árbitro no podrá seguir ejerciendo la autoridad. Esto se debe a que la oficina central de la NFL, en el número 345 de Park Avenue en Nueva York, respaldará al árbitro únicamente si dicho árbitro obedece el libro. Una vez que el árbitro abandona el libro, se degrada a sí mismo al nivel de hincha y se vuelve ilegítimo en los términos de la autoridad que previamente ejercía. Así que tiene que tomar la decisión. Muchachos, ustedes están en una batalla, hermanos. Estamos en una batalla, estamos en una guerra. Lo que está en juego en esta guerra y sus víctimas es mucho más que una marca en la columna y ganancias o pérdidas. Se perderán vidas, se definirán eternidades, se descubrirán o se descartarán destinos, se realizarán sueños o se renunciará a ellos. Jesús no le ha pedido que sea un simple espectador. Ya tiene cualquier cantidad de espectadores. Cada domingo a las 11 o las 10 de la mañana, sus fanáticos se muestran con fuerza. Aparecen en los estadios de todo el mundo, a menudo colmando su capacidad
Dentro de esos estadios hay una gran emoción, canciones sensacionales, prédicas, entusiasmo, ovaciones de adulación y reconocimiento y declaraciones de apoyo. Sin embargo, a Jesús no le interesa tener, ¿cómo dijimos? Espectadores simplemente. Ningún fanático jamás ha preparado el escenario para ganar una batalla. Jesús quiere hombres que cumplan con sus planes y su gobierno y sus pautas en un mundo en crisis. Jesús quiere hombres que gobiernen bien. Este reino de hombres fue intencionalmente puesto en un lugar llamado tierra, pero ellos reciben instrucciones de la oficina de la liga que está en el cielo. Este grupo de hombres no se deja manipular por lo que dice la mayoría, ni por las corrientes de pensamiento más populares del momento, ni siquiera por sus preferencias personales. Más bien, estos hombres son gobernados por el reino al cual pertenecen. Hombres que toman decisiones de acuerdo con el libro, bajo la autoridad de su presidente, el Señor Jesucristo. De manera que no se propague el caos en la guerra llamada vida. Tenga presente que gobernar algo no se refiere a la dominación o al control ilegítimo. El abuso que hace la humanidad del término gobernar a través de las dictaduras y de las relaciones abusivas ha distorsionado el llamado legítimo a que los hombres gobiernen bajo el soberano gobierno de Dios y de acuerdo a sus principios. En todo juego, como puede imaginarse, si el equipo de árbitros no dictamina correctamente, surge un fuerte clamor, no solo de las tribunas o de los televidentes, sino también de los jugadores y de los entrenadores. Se produce un reclamo en respuesta al caos que se desata en el campo. El clamor para que los árbitros gobiernen bien. Hoy tenemos que hacer y hay un clamor por un hombre del reino, hombres del reino. Si escuchas con atención, es posible que oigas el clamor pidiendo que los hombres del reino también gobiernen bien. Puedes escucharlo en el caos cultural que provoca un ruego que se eleva desde los hogares, las escuelas, los barrios, las comunidades, los estados y de cada alma exhausta afectado por la ausencia de hombres del reino. Nunca ha estado nuestro país o nuestro mundo frente al precipicio de la adversidad con una necesidad tan extrema de que los hombres respondan al reclamo de gobernar bien. Por eso escuchemos. Está en todas partes, es fuerte, está en el latido de cada niño que nace o crece sin un padre. Este clamor está en los sueños de cada mujer que son ahogados por un hombre responsable o descuidado. En cada esperanza enfocada por circunstancias confusas, en el alma solitaria de cada mujer soltera que busca a alguien con quien valga la pena casarse, y en cada iglesia y comunidad desprovistas de contribuciones masculinas significativas. Es el clamor por un hombre del reino. Si el equipo de árbitros se queda parado en los márgenes y nunca dijera nada sobre lo que está ocurriendo en el campo, el público no se dirigiría a los jugadores que están cometiendo las infracciones para preguntarles por qué están desobedeciendo las reglas. Los hinchas mirarán a los árbitros y les reclamarán: ¿dónde están? Salgan de allí, hagan algo. Es debido a que sin el tercer equipo en el campo de juego, es decir, los árbitros, todas las batallas serían un caos desde el momento en que se lanza la moneda, lo que llevaría a la pérdida de motivación, interés y orden. Como hombre del reino, el cielo le ha encargado a usted que gobierne en la tierra usando una camiseta diferente. La suya es una camiseta hecha con otro tipo de tela porque usted representa un reino diferente a esta batalla.
Usted, hermano, varón, representa al rey. Y como representante del rey, el propósito que tiene usted es mucho más elevado que simplemente uno personal. Y causa impacto en una esfera mucho más amplia de la que usted se puede imaginar. Como un hombre del reino hay mucho más para usted de lo que quizás se haya dado cuenta. El soberano del reino. La palabra griega utilizada en el Nuevo Testamento para reino es basileia, cuyo significado es autoridad y gobierno. Un reino siempre incluye tres componentes fundamentales: un gobernante, un grupo de individuos sujetos a su gobierno y las reglas o directivas. El reino de Dios es la ejecución fidedigna de su gobierno integral en toda la creación. La agenda del reino es simplemente la manifestación visible del gobierno integral de Dios sobre cada área de la vida. El reino de Dios trasciende el tiempo, el espacio, la política, las denominaciones, las culturas, los dominios de la sociedad. Ya está y todavía no. Ahí en Marcos 1:15 dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Está muy cercano, pero al mismo tiempo muy lejos. Allí en Lucas 17, 20 y 21 dice, preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Gobernadas por sistemas de pactos, las instituciones del reino incluyen la familia, la iglesia, el gobierno civil. Dios ha dado las pautas para el funcionamiento de todas ellas y el cumplimiento de estas pautas termina en desorden y en pérdida. Mientras que cada uno de los tres componentes fundamentales mantiene responsabilidades y dominios separados, los tres tienen que trabajar conjuntamente bajo el gobierno divino, basado en los principios de absoluta verdad. Cuando los componentes trabajan así, traen orden a un mundo de confusión y estimulan la responsabilidad personal sujeta a Dios. El componente primordial de un reino sobre el que descansa todo lo demás es la autoridad del gobernante. Sin ella se produce la anarquía que luego termina en un desastre. Satanás sabía esto perfectamente y esta es la causa por la que el primer movimiento de Satanás en el jardín fue destronar sutil y engañosamente al gobernante, quien era Dios. Antes de que leamos sobre el acercamiento de Satanás a Eva en el Edén, toda referencia a Dios en relación con Adán en la Escritura se hace como Señor Dios. Cada vez que lea la palabra Señor escrita en versalitas, se refiere al nombre Yahvé, usado para Dios. El título especial Yahvé significa amo y soberano absoluto. Y es el nombre que Dios utilizó para darse a conocer al relacionarse con el hombre. Antes del nombre Yahvé, Dios se presentó como creador, que es el nombre Elohim. Sin embargo, cuando Satanás le dijo a Eva que comiera lo que no debía, no se refirió a Dios como Señor Dios. Satanás esencialmente eliminó el nombre Señor y solo le dijo Dios, quitando así amo y soberano absoluto. Y en cambio dijo, ¿de veras Dios les dijo? De este modo Satanás buscó rebajar la soberanía de Dios sobre la humanidad, comenzando con el sutil pero efectivo cambio de su nombre. Así Satanás mantuvo el concepto de religión, pero eliminó la autoridad divina. Al sacar Señor del carácter de autoridad en la relación entre Dios y Adán y Eva,
Y pasando por encima de Adán, Satanás no solo provocó que la humanidad se rebelara, sino que también se apoderó del dominio que se esperaba que el hombre ejerciera bajo la autoridad de Dios al comer el fruto en desobediencia. Adán y Eva eligieron pasar de ver a su Creador como Señor Dios para verlo solo como Dios, lo cual trae como consecuencia la pérdida de su comunión con Él y entre ellos, así como el poder de dominio que emana del Supremo Soberano. A pesar de que Eva comió el fruto primero, Dios fue a buscar a Adán. Había sido a Adán a quien Dios le había manifestado como Señor Dios, en el contexto de dar la instrucción divina. Como consecuencia, cuando el título de amo y soberano absoluto fue eliminado, Adán fue considerado el responsable. Desde entonces ha existido una continua batalla sobre quién gobernará la humanidad. Esto se debe a que la importancia de Adán no solo radicaba en el hecho de que él fue el primer hombre que Dios hizo. Más bien, Adán debía ser el prototipo en el cual todos los hombres querrían convertirse. Por eso, cuando los hombres tomaron decisiones basándose en sus propios pensamientos, creencias o valores, como Adán, en vez de hacerlo basándose en lo que Dios dice como soberano, entonces los hombres eligen gobernarse a sí mismos como lo hizo Adán. Están eligiendo llamar a Dios al rey sin reconocer su autoridad, al eliminar su legítimo nombre de Señor Dios o Señor Dios, que también se encuentra en la Escritura refiriéndose a Don, amo, el paralelo verbal a Yahvé. Esencialmente, ellos como Adán están buscando destronar su propio creador, aún reconociendo su existencia. Es religión, pero sin la relación con Yahvé como soberano. Hay dos respuestas para cada pregunta, la respuesta de Dios y la respuesta de todos los demás. Cuando éstas se contradicen, la de todos los demás está equivocada. Quitar el carácter de amo y soberano absoluto de la relación de Dios con el hombre pone a la respuesta de Dios al mismo nivel que la respuesta de todos los demás. El pecado de Adán fue permitir el punto de vista humano de su esposa, el cual había sido iniciado por Satanás, fuera más importante que la voluntad revelada y la palabra de Dios. Adán dejó que una persona cercana a él desautorizara a Dios. Hombres, solamente si vuelven a poner al Señor en la ecuación, volverán a experimentar el señorío y la autoridad para la cual fueron creados. La autoridad de Dios. Según Éxodo 34:23, dice allí: 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor, Dios de Israel. Dios le dijo a los israelitas que todos los hombres debían presentarse delante de él 3 veces al año para recibir sus instrucciones. Sin embargo, cuando Dios les decía que se presentaran, específicamente los convocaba ante el soberano, el Señor Dios de Israel. Los llamaba a someterse a su completa autoridad. Si los hombres se sometían, les decía que ellos y todas las personas que tuvieran que ver con ellos recibirían la cobertura, la protección, la provisión de Dios. Sin embargo, solamente las recibirían si se ponían bajo su absoluto dominio. Tan esencial era este elemento de gobierno que Dios usó 3 de sus nombres para recordárselos. A los israelitas se les decía que debían presentarse delante del soberano, Adón, ante el Señor, Yahvé, ante el Dios de Israel, Elohim. Dios estaba al mando
a la tercera potencia, al utilizar tres nombres diferentes para sí mismo. Dios enfatizó su autoridad suprema sobre los hombres de la nación y los sujetó a que les rindieran cuentas. El mismo principio de la soberanía de Dios que se aplicó a los israelitas es el que se usa para la soberanía de Dios en la actualidad. Él es Dios, Él es soberano, Él es Señor, Dios de Israel, amo, Dios supremo, gobernante y juez. Un hombre del reino es, por lo tanto, aquel que manifiesta visiblemente el dominio completo de Dios bajo del señorío de Jesucristo en cada área de su vida. En lugar de ser Adán, el prototipo para los hombres, ahora Jesucristo, como el último Adán, como está en 1 Corintios 15:45, que dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu viviente. Entonces, el último Adán, Jesucristo, es el prototipo para el hombre del reino. Es nuestro ejemplo. El hombre del reino es un hombre que gobierna según las reglas de Dios. Igual que el árbitro en un partido de la NFL, solo puede dirigir según el reglamento. Un hombre del reino es liberado para gobernar cuando toma sus decisiones y ordena su mundo de acuerdo a las reglas de Dios. Cuando un hombre del reino funciona según los principios y preceptos del reino, hay orden, hay autoridad y hay provisión. Sin embargo, cuando no lo hace, da vía libre para que él y las personas que lo rodean vivan una vida de caos. Vamos a escuchar una historia sobre el milagro del río Hudson. El río Hudson corre a través de la ciudad de Nueva York. En cierto lugar, efectivamente separa a Manhattan de la frontera del norte de Nueva Jersey. El Hudson está lleno de historias y de patrimonio. Es además uno de los ríos más pintorescos de Estados Unidos, por lo que se ha ganado el apodo de Rin estadounidense. Recientemente hubo dos acontecimientos en el Hudson que me llamaron la atención porque cada uno muestra qué pasa cuando un hombre gobierna bien su reino o no. El primero sucedió en el año 2009, durante el helado mes de enero, cuando las aves volaban directamente hacia los montes del vuelo 1549 de US Airways, inmediatamente después que el avión decolara, haciendo que los dos motores del avión simultáneamente dejaran de funcionar. Con solo minutos, hasta lo que parecía ser un desastre inevitable, el piloto se comunicó con la torre de control aéreo solicitando autorización para cambiar de ruta y aterrizar de emergencia. Se le dijo que regresara al aeropuerto de La Guardia. Para entonces el capitán Chesley B. Schulenberg III tenía que tomar una decisión. El aeropuerto no estaba suficientemente cerca para aterrizar, de manera que la única opción de Schulenberg era un amerizaje o un aterrizaje sobre el Hudson. No obstante, aterrizar un avión comercial de fuselaje ancho sobre el agua sin incurrir en pérdidas humanas era muy improbable. Schulenberger, un piloto con 40 años de experiencia, estaba plenamente consciente de que no tenía a su favor probabilidades de sobrevivir. Habiendo trabajado como instructor de vuelo, investigador de accidentes e instructor de tripulación de vuelo, Schulenberger no tenía que hacer un gran esfuerzo mental para determinar cuál podía ser el resultado. Sin embargo, con los dos motores fuera de servicio y ninguna otra opción donde dirigirse, Schulenberger se hizo cargo del reino del cual era responsable. En medio del reclamo general de los pasajeros exigiendo que alguien pusiera orden en el caos, Schulenberger hizo algunos ajustes rápidos, mantuvo la altura del avión para que pudiera apenas sobrevolar
el puente George Washington e hizo lo que pocos pilotos se hubieran atrevido a hacer. Aterrizó el avión en el río. 90 segundos antes de tocar el agua se dirigió a los desesperados pasajeros diciéndoles con calma: prepárense para el impacto. Lo que sucedió a continuación fue nada menos que un perfecto aterrizaje manual. Para que el avión no se hiciera pedazos al impactar contra el agua, tenía que aterrizar con exactitud a la velocidad correcta y al nivel correcto. Schulenberger levantó cuidadosamente la nariz del avión, niveló las alas y simultáneamente ajustó la velocidad al golpear el agua para evitar que el avión se hiciera pedazos. Y lo hizo con un artefacto de metal de 80 toneladas que chirriaba y se sacudía violentamente. A medida que el agua helada empezaba a entrar a raudales en el avión, los pasajeros y la tripulación corrieron a las salidas de emergencia mientras el capitán Schulenberger dirigía la evacuación. Una vez que la última persona salió del avión, Schulenberger volvió a pasar 2 veces más a lo largo de la nave para estar seguro de que todos habían salido sin ningún percance. Con el agua casi a la mitad del interior, Schulenberger fue la última persona en desembarcar el vuelo 1549. Todas las almas a bordo sobrevivieron. Los años de Schulenberger estuvo en puestos de responsabilidad como piloto de la Fuerza Aérea, investigador de accidentes, consultor de seguridad para aerolíneas y gerente de seguridad, por no hablar de las más de 19,000 horas de vuelo cumplidas sin incidentes. Lo habían preparado dándole las habilidades y la mentalidad necesarias para gobernar bien el mundo de su avión, en el lugar de que el avión lo dominara a él. Como consecuencia, Schulenberger no solo evitó que sus hijos adolescentes quedaran huérfanas y su mujer viuda, sino que también protegió la vida y el legado de 155 personas, entre las cuales el más joven era un bebé de 9 meses. El gobernador de Nueva York, David Paterson, llamó a este incidente el milagro del Hudson. Pero hay otra historia, y esta sí es trágica, en el Hudson. Algo totalmente distinto al milagro sucedió en el Hudson 2 años después. Es la historia verdadera y trágica de una mujer de 25 años. Su historia, además de mostrarla a ella, refleja las incontables historias de otras mujeres como ella, abandonadas, quebrantadas por el descuido y el maltrato de un hombre o de varios hombres con los que se relacionaron. A los 15 años tuvo su primer hijo. Al cabo de pocos años tuvo 3 hijos más con otro hombre, a cada uno de los cuales le puso como segundo nombre el apellido de su padre, Pierre. Era una herencia que no debería haberse transmitido. El padre de los niños no se casó con la madre. Había sido arrestado por no pagar la manutención del menor durante meses. En otra oportunidad fue arrestado cuando su hijo de 2 años, que había quedado completamente solo bajo su custodia en su departamento, deambulaba por la calle en una gélida noche de febrero. La policía finalmente encontró al pequeño a la 1:15 de la madrugada, llorando cerca de una calle transitada, vestido apenas con unas pocas ropas mojadas. Vecinos y familiares dicen que la madre amaba a sus hijos. Siempre parecía bien cuidados, arreglados y educados. Su mamá asistía a las clases en un instituto de la comunidad y trabajaba probablemente con la idea de superarse en la vida. Sin embargo, un frío día de abril del 2011, publicó una disculpa en Facebook. Llamó a su madre, a su abuela y a su padre para despedirse, cargó a sus 4 hijos en su camioneta y la condujo directamente a las heladas aguas del Hudson. Mientras la camioneta comenzaba a hundirse, su hijo de 10 años forcejeó para abrir las puertas cerradas
o para bajar las ventanillas mientras los demás pequeños gritaban de miedo. Pudo escurrirse por una ventanilla antes de que la camioneta se hundiera. Luego le contó a la policía que su madre los había reunido a todos alrededor de ella, aferrándolos a que les había dicho: si yo voy a morir, ustedes morirán conmigo. Los vecinos cuentan que el padre de los 3 niños más chicos había aparecido en casa de la mujer tan solo 1 hora antes de que ella condujera a sus hijos a la muerte. Aporreó la puerta de su departamento, amenazándola a gritos durante más de media hora. Esa no era la primera disputa que había tenido la pareja. Nadie sabe qué la llevó a tomar medidas tan drásticas, pero menos de 1 hora después que el padre se fuera, la muchacha y 3 de sus 4 hijos estaban muertos en el río Hudson. No hay duda que los últimos gritos desesperados de los niños habrían sido con la esperanza de que alguien frenara el caos que había en su mundo. Sin embargo, nadie lo hizo. Algunos podían echarle la culpa a la joven madre por sus actos. Sus actos fueron espantosos. No obstante, parte de la culpa de que una mujer se suicide junto con sus hijos inmediatamente después de una situación volátil por causa del padre de sus hijos también le corresponde al hombre. Sus últimas palabras: si yo voy a morir, ustedes morirán conmigo. Es una afirmación reveladora porque refleja el poder del impacto de un hombre, para bien o para mal. Los niños inocentes pueden padecer la muerte de su destino, sus esperanzas, sus sueños, su autoestima, su futuro y posiblemente hasta de su vida cuando un hombre falla en gobernar bien, apagando la vida de la madre, sea que se trate de la muerte literal, emocional o espiritual. 155 personas sobrevivieron al aterrizaje forzoso sobre el Hudson por un hombre manejó su reino con responsabilidad. 4 personas murieron congeladas en el mismo río porque un hombre, o quizá varios hombres, no lo hicieron. ¿Cuál es el rumbo que nosotros vamos a tomar? Un hecho interesante sobre el río Hudson que no mencioné antes es que es uno de los pocos ríos que corre en 2 direcciones. Mientras que las mareas del Atlántico empujan al río hacia el norte, el origen del río en el lago Lágrima de las Nubes también lleva las corrientes hacia el sur. Antes de recibir el nombre Hudson, el río era conocido por las tribus de indios como Muecarquetuc, que quiere decir el río que corre en 2 sentidos. Al igual que Hudson fue aclamado como lugar de vida, el milagro de Hudson y lugar de muerte. Ustedes morirán conmigo. La vida también tiende a fluir en 2 sentidos, pero la gran parte de eso depende de usted y de mí. Gran parte depende de si usted es un hombre del reino que gobierna responsablemente, con coherencia y sabiduría, de acuerdo con las pautas y normas presentadas en la palabra de Dios, o si usted es un hombre de este mundo que deja a aquellos que están bajo su influencia no solo librados a la vulnerabilidad de lo que la vida puede poner en su camino, sino también vulnerables a sí mismos como consecuencia del caos que usted ha causado o permitido. Si usted es un hombre, le guste o no, por su posición es un líder. Puede que en la práctica sea un líder horrible, pero por su posición usted ha sido llamado a liderar. Eso es lo que conlleva el prototipo de Adán. Dios creó a Adán antes que Eva porque él era quien tenía que responsabilizarse del gobierno y del liderazgo. Adán recibió el llamado a cultivar y cuidar del jardín incluso antes de que Eva fuera creada, y como consecuencia es a Adán a quien Dios fue a buscar cuando ambos, Adán y Eva, lo desobedecieron. Esto es porque Adán era el responsable en última instancia. Como hombre, ustedes, en última instancia, responsable por las personas que están bajo su dominio.
Señores, la manera en que usted lidera jugará un papel importante en la vida o en la muerte que experimenten los que están dentro de su dominio. Pueden dirigir a las personas bajo su cuidado a un lugar seguro o pueden conducirlas al caos. Sin embargo, el llamado a gobernar bien no es algo que se pueda responder un día y luego olvidar. Dirigir bien es una habilidad para toda la vida que se forja mediante la fidelidad y la dedicación. Schulenberger no amenazó su avión en el agua. No amerizó o no aterrizó su avión en el agua simplemente porque consideró que sería un acto impresionante. Para ser el héroe del momento, tuvo que presentarse día tras día, año tras año, décadas tras décadas, intencionada y consistentemente poniendo todo su empeño en gobernar bien su reino. El compromiso del capitán Schulenberger por cumplir con las expectativas de las personas a quienes sirve en la industria de la aviación debería inspirarnos para lograr un nivel más alto de dedicación al cumplir con aquello para lo cual el Rey del universo nos ha llamado. El Rey le ha entregado un manual que usted debe usar para gobernar, según el cual usted tiene que dominar, liderar, tomar decisiones, dirigir, guiar y alinear las elecciones de su vida. Este manual es su santa palabra. Cuando usted lidere conforme a lo que Él dice en su palabra, Él lo respaldará con su autoridad que necesita para llevar a cabo la tarea. Pero si no lo hace, tendrá que arreglárselas por su cuenta. Señores, el futuro dependerá de lo bien que ustedes gobiernen el presente. Cuando usted dirige de acuerdo a los principios y los planes del reino de Dios, da libertad a otras personas para que se conviertan en aquello para lo que fueron creadas. Sin embargo, cuando no lo hace, promueve un mundo de caos, desorden y destrucción, no solo en su propia vida, sino también en la vida de los que están bajo su influencia. Como hombre del reino, usted forma parte del tercer equipo que ha sido enviado aquí para traer el gobierno del cielo a un mundo que lo necesita. No obstante, esto no es un juego, es una batalla real, es una guerra espiritual. Es posible que no pueda ver directamente a su enemigo, pero su presencia se manifiesta alrededor suyo en todas partes. Cada mañana al poner sus pies en el suelo, hace que su enemigo, el diablo, diga: ¡ay! ¿Ya se levantó? Cada día cuando traspasa la puerta de su casa, ¿se percatan de ello el cielo y la tierra y el infierno? Cuando protege a la mujer que está bajo su cuidado, ¿puede ella resistirse? ¿Sus hijos lo miran a usted con confianza? ¿Acaso otros hombres lo ven como alguien a quien imitar? ¿Su iglesia acude a usted en busca de fortaleza y liderazgo? ¿Es un protector de la cultura y un campeón de la sociedad que no deja pasar el mal y da la bienvenida al bien? ¿Es un hombre que cumple con su destino y es capaz de satisfacer a la mujer de su vida? Pero sobre todo, cuando Dios busca un hombre que promueva su reino, lo llamará por su nombre. Ahí están las preguntas. Que Dios nos permita llegar a ser esos hombres del reino de Dios. Amén. Señor, estamos delante de tu presencia, conscientes de que tú nos has llamado por nuestro nombre para ser representantes en esta tierra, representantes tuyos. Señor, queremos seguir tu ejemplo. Tú eres nuestro ejemplo, Señor Jesucristo. Señor, reconocemos que no hemos desempeñado bien nuestra tarea.
posiblemente porque no hemos estado fieles, consistentes. Nos hemos dejado llevar por nuestras emociones, por nuestras ideas, por otras personas y hemos desvalorizado, Señor, lo que tú eres. Amo, Señor del universo, el Rey de reyes y Señor de señores. Perdónanos, Señor. Señor, levanta hombres entre nosotros. Restáuranos, Padre Santísimo. Queremos ser líderes en nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestra familia. Queremos hacer las cosas como tú quieres. Queremos reconocerte como Señor, amo de nuestras vidas. Por eso estamos aquí clamando por nosotros mismos. Señor Dios, la vida o la muerte de mucha gente depende de nosotros. Mucho del caos que hay en este mundo, Señor, tenemos que reconocer que es a causa de nuestra falta, de nuestro pecado, de nuestro descuido. Señor, como padres que no han estado al pendiente ni de sus propios hijos, ayúdanos, socórrenos, Señor. Dios mío, yo sé que en el corazón de nuestros hijos, de nuestra esposa, de nuestra iglesia, hay un clamor por hombres, hombres de Dios, hombres que te aman, que te sirven. Señor, tómanos en tus manos. Queremos ser más como tú. Es nuestra oración. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. ¿Alguien quisiera hacer algún comentario?